Han registrado su asistencia el congresista Villanueva, Armando Villanueva, Carlos del Águila, Clemente Flores, Ana Melgarejo y Moisés Guía Pianto. No tenemos quórum y comenzaremos iniciando con carácter informativo directamente del punto 3. Invitamos señores congresistas, han sido convocados los gremios vinculados con materia del sector de comercio exterior a fin que nos brinden las impresiones sobre el proyecto de ley 2275-2017-P de autoría del Poder Ejecutivo, en virtud del cual se propone la ley que modifica el decreto legislativo 1053, decreto legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas, estableciendo obligaciones e infracciones para los agentes de carga internacional. Vamos a suspender la sesión por breves momentos para los efectos de que nuestros invitados, quienes ya se encuentran en la oficina de protocolo del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, pasan a la sala de sesiones. Se suspende la sesión. Se reabre la sesión, dando la bienvenida a los señores representantes de los gremios.
la presidencia de la más alta cordial bienvenida a los señores Eduardo Rey, presidente de la Asociación de Transportes y Logística, Rafael del Campo Quintana, representante de la Asociación de Exportadores, ADEX, Juan Carlos León Siles, representante del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional, CONUFI. Se otorga la palabra al señor Eduardo Rey. Señor presidente, muchísimas gracias por la invitación. Creo que no sé si han habido ocasiones anteriores que han tenido el buen gesto de recibir a PACIT y al sector de comercio exterior como nosotros. Es un gusto estar aquí. Yo estoy recién estrenando el puesto porque acabo de ser nombrado presidente de PACIT. Tengo 25 años en el rubro, pero me acaban de nombrar presidente y estoy con Vicente, que es el vicepresidente también. Muchas gracias. Perfecto. Tuvimos una asamblea la semana pasada con relación al tema que nos ocupa y lo que consideramos es que definitivamente necesitamos poner una serie de puntos o mecanismos de control en el tema de los agentes de carga. No sé si lo saben, pero hay 800 agentes de carga en el Perú. Estamos realmente bastante de acuerdo en los términos que se está planteando el proyecto, pero sí consideramos, y lo hemos conversado, y nos gustaría estar presentes en el momento de definir el reglamento de la ley. Eso sí era una solicitud que estábamos en el consejo que tuvimos. Nos gustaría poder participar porque no estamos… Digamos, hay un punto ahí que se habla de otros que nos gustaría tener un poco de precisión al respecto a qué se refiere y qué puntos considerarían. Entonces, en principio estamos de acuerdo, pero sí nos gustaría participar de la discusión del reglamento correspondiente, ¿no? No sé si hay algo que añadir, no sé, Vicente, si tienes algo. Sí, señor presidente. Disculpe. Vicepresidente. Ya, tiene la palabra el señor Vicente. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco lo que nosotros como gremio creemos y al haber revisado la propuesta, queremos, creo, llegar al paso donde podemos formalizar el sector. Es un sector, como dijo el señor Rey, donde hay muchos agentes que no, para nuestra manera de ver el negocio, no tienen las condiciones mínimas para operar y que creo que una ley que enmarque al sector va a ser muy saludable. Como decía Eduardo, nosotros tenemos alguna preocupación de los agremiados en ver cómo sería la reglamentación en dos puntos específicos. Uno, obviamente, la parte financiera, que es cómo fijar un monto de fianza, que creemos que da, o sea, sí viene al lugar la fianza, pero queremos saber, este es un rubro que también, como muchos, no goza de márgenes muy amplios. Y precisar el otro punto que era de otros, ¿no? Que es más o menos, diríamos, seríamos las dos únicas observaciones, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rafael Campo Quintana. Buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente y miembros de la sala por la invitación que nos hacen. Es muy importante poder transmitir la opinión de los gremios, el sector privado y quienes de alguna manera dependen el comercio exterior de este país. En principio estamos aquí presentes quienes ejercen la función de agente de carga, como son los señores, quienes representamos a los usuarios, que son los que utilizan los agentes de carga y los agentes de aduana, y también otros gremios que de alguna manera enmarcan todo el sistema de comercio exterior de este país. Para que podamos estar concentrados, digamos, en el contexto principal de qué es lo que se está discutiendo acá, es importante saber que los operadores de comercio exterior, llámese agentes de aduana, agentes marítimos, agentes de carga, agentes navieros, transportistas, etc., etc., muchos de ellos están regulados, muchos de ellos están controlados, muchos de ellos tienen una garantía y una fianza al Estado. ¿Para qué? Para garantizar el buen funcionamiento y las buenas prácticas, más que nada. ¿Okay?
En este caso, el sector de los agentes de carga, que es un sector básico, muy importante en la cadena de la logística de comercio exterior, existen varios pasos. Para yo ser agente de carga, tengo que seguir ciertas pautas. Tengo que sacar mi licencia municipal, ¿verdad? Ante ellas tengo que sacar mi defensa civil, que es un parto sacarlo, ¿verdad? También tengo que ir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que me otorguen un permiso, pero aún así todavía me quedo corto, tengo que ir a SUNAT. ¿Para qué? Para que SUNAT ratifique ese permiso que me dio el Ministerio de Transportes a través de un código y que me permite ejercer la función en términos generales, como un agente de carga lo tiene que hacer. Actualmente lo que existen, y por favor mis compañeros o mis colegas de APACID me corrijan si en algunos números me equivoco, existen en la actualidad 300, 400 agentes de 300, quizás agentes de carga que cumplen, que cumplen las 4 formalidades, es decir, vamos, municipalidad, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, SUNAT. De esos existen 300, 400. Los demás, los 800 que acaban de mencionar, llegan hasta el Ministerio de Transportes. Y de ahí no paramos de contar quiénes abren una empresa y dicen, ¿cuál es la función? Yo soy operador de comercio exterior. De esos hay miles y que siguen ejerciendo la función. Y eso interviene y perjudica tremendamente ¿a quién? A los usuarios, a los importadores, a las pymes, que son los más perjudicados. Obviamente una empresa muy grande, y no quiero personalizar el tema, no tienen estos problemas porque el poder que ellos tienen por el movimiento que les da su gestión les da ciertas prerrogativas para tener influencia en estos operadores. Pero los pequeños no, caen en manos de cualquiera. Entonces la idea de esta ley es justamente, y hay un caso que si después me lo permiten se los puedo mencionar porque realmente es para llorar, pero hay este tema que nos trae aquí para explicarles a ustedes la importancia, es simplemente para regular el comportamiento de los agentes de carga en este país, como también lo tienen los agentes de aduana y demás operadores. Me había olvidado de los terminales de almacenamiento. Eso es lo que yo quería decir y por favor, me olvidé de decirlo al principio. Yo soy Rafael del Campo, represento a ADEX, que es la Asociación de Exportadores, un gremio muy importante en la cadena de exportación. Gracias. Primero, gracias. No sé, primera vez que escucho que son tan cortos, precisos y auténticos, ¿no? Porque normalmente se explayan más y sería importante, si algo tienen que decir, le podemos dar después en unos minutos más. Le invitamos a hacer el uso de la palabra al representante Conutfi. Juan Carlos León Siles. Sí, presente. Tiene la palabra. Sí. Queremos agradecer la oportunidad que nos da la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para poder presentar nuestra opinión. No sé si podrían la presentación que teníamos preparada. Sí, quería aprovechar antes de iniciar la presentación. En principio habíamos anunciado la presencia de nuestro presidente, el señor John Harley. Lamentablemente no está bien de salud y se ha excusado el poder asistir, pero realmente el mensaje que me pidió que le haga llegar a usted, señor presidente, era la importancia para nuestro gremio de este tema de los agentes de carga. CONUTFI es una asociación sin fines de lucro que es especializado en temas logísticos y donde participamos varios gremios que representamos a los dueños de la carga, importadores, exportadores, industriales y comerciantes. Y hoy día queremos dar una opinión sobre el proyecto de ley que regula a los agentes de carga internacional. Por favor. Quería un poco hablar para ubicarnos en el tema, cómo se organizan y en qué parte están los agentes de carga. Los agentes de carga comercializan los fletes y, digamos, quienes manejan los fletes en la parte marítima son las navieras. Ahí hemos obviado también las líneas aéreas, pero digamos son los transportistas que están en el primer nivel y en el segundo nivel están los agentes de carga internacional. Este es un poco el esquema comercial. A nivel operativo,
esto cambia porque las navieras trabajan a través de sus agentes generales, trabajan con los agentes marítimos. Estos hacen su actuación frente a la aduana. Esta carga pasa por el terminal portuario o aeroportuario. Existe un transporte terrestre, existe un terminal de carga donde se consolida la carga y el importador-exportador actúa a través de un agente de aduana para realizar los trámites. Por favor. Hoy día se estima más de 8.000 las empresas exportadoras y de los cuales el 85% son empresas pymes. Y justamente lo que mencionaba Rafael del Campo de ADEX, efectivamente los grandes se cuidan solos. El problema donde tenemos mayor incidencia es en las empresas pequeñas, que muchas veces han caído en manos de estas empresas informales que no tienen ninguna autorización y acaban perjudicando en sus trámites de comercio exterior. Poco las cifras que habíamos recogido. Existen dos lugares donde se tramitan los permisos, uno en el Ministerio de Transportes y otro en aduanas. Son muy pocas las que tienen ambos permisos, como lo mencionaron anteriormente. Estos representan cerca de 300 y algo más de empresas que tienen permiso del MTC y de aduanas. Estas son realmente las que nosotros llamaríamos las que gozan de mayor prestigio, son las que tienen el mayor volumen y en principio las que menos dolor de cabeza han traído al sector. No descalifico a otras empresas que tienen permiso del MTC y pueden haber actuado, pero en esa bolsa también hay una cantidad de empresas que no han tenido una buena actuación. Como CONUTSI queremos manifestar que el proyecto de ley que se ha preparado contiene las propuestas que en nuestro parecer reúnen las condiciones indispensables en este proyecto de ley. Sin embargo, nosotros sí consideramos que debe ser el más amplio. O sea, el proyecto de ley que debería regular los agentes de carga debe ir más allá de lo que es meramente las modificaciones a la Ley General de Aduanas. Y ahí es donde nosotros proponemos optimización de las operaciones de los agentes de carga internacional. ¿Y esto por qué? Porque consideramos de que debe haber un artículo adicional que debe decir de que los agentes de carga deben contar con ambas autorizaciones. Vale decir, con la autorización del Ministerio de Transportes y la autorización de aduanas, ambos. Porque es una forma como vamos a tener realmente un cuidado de las entidades competentes y que permitan preservar que la continuidad del servicio, la calidad de esté preservado por el lado del Estado, ¿no? Los gremios que participamos en el comercio exterior, como los presentes que estamos hoy día, desde el año 2007 que se hace la última ley de aduanas, nosotros insistimos mucho con la aduana para que los agentes de carga pudieran lanzar manifiestos, porque son entidades que participan del comercio exterior y tienen el manejo a nivel mundial de volumen de carga importante y por eso que era necesario incorporarlos para que pudieran lanzar manifiestos. Del total de carga que se maneja hoy día, cerca del 40% es manejado por agentes de carga que emiten conocimiento de embarque propios. Y esto hace que se maneje mucha carga de esta carga consolidada de pequeños importadores y exportadores que van dentro de un contenedor. Eso se llama carga consolidada. Y en virtud de las necesidades operativas es que consideramos de que esta fórmula
va a dar un cuidado necesario a todos los importadores, exportadores de este país. Hay una serie de puntos adicionales que aún seguimos trabajando al interior de CONUTFI, que igual vamos a hacerlo llegar más adelante, como el tema del manejo de los terminales de carga. Hablábamos acá en los previos con los colegas, la necesidad, ya esto es una recomendación que le queríamos hacer a la SUNAT. Hoy día existe un modelo de seguridad que también vamos a proponer, pero son temas que ya son añadidos que van a lo que ustedes deberían estar llevando adelante. Realmente el pedido del lado de los importadores, exportadores, es que se lleve adelante la aprobación de este proyecto de ley en esta comisión. Consideramos que es un paso muy importante que venimos procurando se concrete los últimos 4 años. Esto incluso lo trabajamos desde el Consejo Nacional de Competitividad, lo hemos trabajado en el Grupo Consultivo de Aduanas. O sea, ya hemos escalado a niveles dentro del Estado en que se ha ido madurando esta propuesta, y por eso es que hoy día en el seno del Congreso le pedimos que lleven este proyecto adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Solamente decirles que en su intervención son 4 cosas importantes que han dicho. Tienen que participar en el reglamento, y otro que en la palabra otros tenemos que definir bien qué es otros. Y la parte es que también podamos que sea más amplio algunas cosas, algunos términos que podemos definir. Y los agentes de carga tienen que tener obligatoriamente la autorización de transportes y de la SUNAT. Básicamente es eso. Si alguien más podríamos complementar alguna cosa más, que lo han hecho muy explícito. ¿Ya? Tiene la palabra Eduardo Reyes. Gracias, señor presidente. Sí. Un momentito, vamos a dar la bienvenida a la congresista Paloma Noceda. Bienvenida. Buenas tardes. Tiene la palabra Eduardo Reyes. Muchas gracias. Me parece que le ha faltado, señor presidente, si me permite, el tema de la fianza. Estamos de acuerdo con establecer una fianza que garantice las operaciones, pero sí queda abierto el monto de la fianza, que habría que definirlo, ¿no? No sé si eso ya va como parte del reglamento. Está por revisión, pero quería añadir eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ofrecemos ahora a los que los congresistas puedan participar para poder hacer algunas preguntas. Si alguien tiene que decir algo. Señor presidente, si me permite, Sí. una intervención. Sí, Rafael. Solamente quisiera, a modo de graficar lo que puede estar sucediendo o lo que está sucediendo con algunos usuarios. Y vamos a hacerlo de manera reiterativa, gráfica, ¿ok? El señor Juan Carlos es un importador, pyme, ¿de acuerdo? Y el señor Juan Carlos me contrata a mí para hacerle los trámites de flete. Pero yo estoy en esa etapa, como les mencioné, que ni siquiera tengo el MTC, o lo tengo, pero no llego a SUNAT. Entonces yo, Rafael, agarro y lo contrato al señor Vicente, para que el señor Vicente haga los trámites. Eso quiere decir que él toma la titularidad de esa operación. Los documentos de embarque, que son los documentos originales, están a nombre de él. Yo ya me deshice. Tengo mi comisión, obviamente, porque es parte del negocio, pero yo ya me hice a un lado. Entonces, ¿qué sucede? Llega la mercadería al país, ¿de acuerdo? Entonces el señor me llama a mí porque sigo siendo su contacto. Él no lo conoce a él, pero yo soy su contacto, ¿de acuerdo? Entonces agarra y me dice, oye Rafael, ya llegó la mercadería. Ah, perfecto. Y le digo, Juan Carlos, ándate a la oficina de Vicente a pagar los conceptos básicos que se pagan en este tipo de operaciones. Y se paga. Están las copias de las transferencias y él paga por el servicio que yo le ofrecí. Lo paga, perfecto.
Después él agarra y me dice, oye Rafael, ándate donde Vicente para que te den los documentos, para que con esos documentos ya autorizados puedas sacar tu carga, porque ya pagué impuestos, hice todos los trámites, pagué impuestos y todo. Entonces el señor va a la oficina de Vicente y le dice, oye, dame los documentos para ir. No, espérate un ratito. ¿Pero qué ratito? Es que, ¿sabes qué? Rafael me debe plata, pero yo ya pagué. Sí, pero Rafael me debe plata de unas operaciones anteriores, me debe, no sé, el concepto de la operación son $500, pero el señor me debe $50.000. Bueno, es tu problema, no es mi problema. Sí, pero si Rafael no paga, yo a ti no te doy los documentos. Bueno, esto no es un caso, son cientos de casos que existen. Esta pyme de la cual hablo, y justo le comenté que iba a venir hoy, me dijo, por favor, hazle presente a los señores congresistas lo que está sucediendo. Como pyme, estoy quebrado. Perdí el negocio, la mercadería se encuentra en un almacén aduanero, no la pueden retirar. El señor ya se fue a SUNAT y SUNAT le dijo, dicho sea de paso, tenemos una excelente relación con SUNAT. No quiero que esto se malinterprete. Pero SUNAT agarra y le dice, mira, este es un tema comercial, ándate a Indecopi. Y bueno, ya llegamos a Indecopi. ¿Y qué dice Indecopi? No, esto no es un asunto mío, ándate a SUNAT. Bueno, al final el tipo lo que ha hecho es llorar, se ha ido al río, como dice el refrán, se ha puesto a llorar, perdió el negocio, perdió la carga se encuentra en un almacén hasta ahora y no puede recuperarla. Entonces, es importante poder regular esto y es importante la aplicación de fianzas. Hay que ver la forma cómo aplicarlo, los montos y el monto que se aplica. Pero esas cosas no pueden suceder y el Congreso está para eso, para defender los intereses de los pequeños, de los medianos y también de los grandes, porque los grandes también sufren problemas, créanme. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Finalmente termino de entender un tanto el tema. Sí, gracias, señor presidente. Para preguntar algo que se me quedó entre las dudas desde cuando presentó Conuzzi su presentación, porque decía, de los 1.300 agentes de carga internacional registrados, solo el 25% cuenta con la autorización de aduanas. Y usted acaba de escribir algo que me parece que está metido en la informalidad de ese 75% que no contaría con la autorización de aduanas, ¿verdad? ¿Cómo así existe ese 75%? ¿Cómo hacemos para poder regular efectivamente lo que necesitamos regular para evitar esto que acaba de describir, que es la pérdida de negocios, la pérdida de patrimonio, la informalidad y la inexistencia del Estado, que debía ser el que garantice los buenos negocios, que estos sean efectivos y evitar que la informalidad pueda tener las consecuencias que usted acaba de describir? Gracias, congresista. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estoy acostumbrado a los temas formales porque también pertenezco al gremio en ADEX y ahí hacemos todas estas formalidades a través de la presidencia, así que algo de experiencia tengo. Señor Villanueva, tiene usted toda la razón, o sea, ha dicho algo muy importante. Lamentablemente no ese 75% de operadores, sino ese 85% de pymes, de pequeñas empresas, no están informadas, ¿no? Es como que yo quiero transportar una mercadería de un lugar a otro y me voy pues al camión que está en el óvalo porque es más barato, pero sin embargo no sabemos en el problema que nos metemos. Y esto no es cuestión de encarecer el servicio, todo tiene un porqué en esta vida. Juan Carlos me va a complementar porque él conoce muy bien este asunto, pero ahí es donde nace la información de parte del Estado, la creación de una, ¿cómo se llama esta lista en Produce? En PROMPERÚ, que es una especie de ayuda donde uno entra y dicen qué operadores son realmente los autorizados, qué operadores son los serios, qué operadores son quienes le pueden dar una seguridad. Y esto no significa que va a costar más caro, es por el contrario, suena raro, pero estos pequeños o estos informales encarecen a tal extremo la operación que muchas veces los informales terminan diciendo la aduana es corrupta, la aduana es cara, el agente de aduana es caro, ¿no? Entonces,
Aquí es una cuestión de información y yo sé y estoy seguro que PROM Perú está haciendo un excelente trabajo en la difusión y en la puesta en marcha de este link en la página web y para eso estamos los gremios, un poco para difundir cómo realmente entrar al comercio exterior. No es difícil, no es una utopía hacer una importación o exportación, no es lo que era hace 25 años donde uno tenía que escribir con una máquina de escribir la DUA. No, hoy todo es automatizado, todo es a través del portal de la web. Yo creo que en eso el país ha avanzado muchísimo, pero aún nos estamos olvidando de las pequeñas empresas que nacen y se encuentran con este tipo de problemas. No sé si congresista Villanueva, si con eso quizás Juan Carlos lo tiene mucho más claro, podría explicar mejor que yo, ¿sí? Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Carlos. Sí, muchas gracias, presidente. Realmente, como hacíamos en nuestra breve propuesta, lo que falta añadir, digamos, al proyecto normativo que ustedes han elaborado es la exigencia de contar con ambos permisos, MTC y aduana. O sea, para ser agente de carga internacional, usted tiene que tener los dos permisos. Hoy día hay agentes de carga que funcionan solo con el permiso del Ministerio de Transportes. Hay unos pocos que sí están trabajando con el permiso de MTC y de aduanas, pero existe la libertad en las normas hoy día para que eso suceda. Entonces, justamente lo que pretendemos es de que se regule esto y que se haga obligatorio el contar con ambas autorizaciones. Obviamente, el comentario de Rafael en el sentido de que en el Ministerio de Transportes también tiene que haber un tema de fianza, es otro de los temas que deberían ser acompañados a lo que hemos mencionado como CONUSFI. Esta es la parte formal, pero creo que Rafael ha mencionado algo que se me escapó, que es lo que está fuera de la parte normativa. Hay gente que anda corriendo en las afueras de la aduana marítima o aérea, son como llamamos agentes de celular y maletín. Entonces, estos personajes, por llamarlo de alguna manera, tienen llegada con pequeñas empresas porque son amigos, porque son del barrio, en fin, relaciones personales, y le dicen, yo te puedo conseguir, yo tengo contactos. Pero es gente con la cual estos importadores y exportadores no van a tener ninguna seguridad ni garantía, y ahí sí estamos en una tierra de nadie, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera para eliminar que esto de acá? Y ahí tendríamos que buscar rayar la cancha de que nadie puede actuar como agente de carga si no tiene los permisos. Y aquel que actúe debe ser penalizado. Eso podría ser alguna propuesta, la verdad que no hemos elaborado este tema, que sería un complemento, y justamente, señor congresista, lo que usted mencionaba, sí, ahí hay un vacío que no tenemos un planteamiento ya preparado para esto, pero ¿qué hacemos con todo este sector de gente que anda corriendo en las afueras de la aduana y buscando ganarse su real de cada día, pero es gente que no tiene ninguna autorización, ¿no? Nosotros hemos ido a los que funcionan formalmente y ellos lo que recomendamos es que cuenten con ambos. Para todo ese sector realmente informal, sí, ahí cuál es la línea, probablemente sea poner, digamos, algunas exigencias o penalidades a quien se atreva, digamos, a sorprender, digamos, a los de mala fe, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra Armando Villanueva. ¿Querías preguntar una vez más? Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Entonces, digamos que el proyecto, que fundamentalmente atiende a la modificación del artículo 29 del Decreto Legislativo 1053, ley que aprueba la Ley General de Aduanas y que se establece claramente las obligaciones específicas de los agentes, debía enriquecerse, definiendo lo que usted acaba de sugerir, que los agentes de carga internacional debían no solamente contar con la autorización del MTC, también aduanas, y de paso establecer las garantías correspondientes de fianza, de modo tal que pueda
efectivamente garantizarse una actuación mucho más formal. Pero al mismo tiempo se me ocurre algo. En los colegios profesionales, cuando se plantea la posibilidad del ejercicio profesional, se establece un registro que permanentemente aparece en unos lugares más que en otros, un registro de habilitados, ¿no? Entonces, el Estado debiera permanentemente, para fundamentalmente atender a los más de 8.000 exportadores que dice, ha acusado usted, no todos tienen la información correspondiente, pudieran revisar para ver a dónde recurrir. No sé si este registro les venga bien o ya esté sugerido y ya exista en la ley establecido, ¿no? Pero se trata fundamentalmente de atender a propósitos de formalización para agilizar, garantizar los buenos costos y no la intermediación que a veces termina teniendo consecuencias como las que acaba de ser descrita por el señor Rafael del Campo. Gracias, congresista. Vamos a hablar ustedes congresistas y después responden ustedes, ¿ya? Tiene la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludo a todos los invitados que hoy nos están acompañando para dar alcances y sobre todo ver las estrategias, ya lo ha dicho Armando y coincido con él, para enriquecer este proyecto de ley. Presumo yo que ellos con más expertise y con sus asesores técnicos, cómo hacer que esos informales pasen a ser formales, en el extremo que dándole las facilidades, ¿no? Pero con el soporte que usted ha manifestado, ¿no? Uno de ellos es la garantía y el permiso dual, ¿no? Que va a marcar las pautas, que sería muy importante, pero aún sigue habiendo un vacío en esta legislación, pero es el inicio. Entonces, como es el inicio, hay que empoderarlo más, eso sería el alcance con estrategias claras para que esto pueda no perder la estética del propio proyecto de ley y sobre todo la esencia y el contenido. Eso sería el alcance que puedo dar, presidente, por intermedio suyo. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los invitados. Yo tengo dos preguntas, ¿no? Siempre se dice que los altos costos logísticos que tenemos en nuestro país son los que no nos permiten ser competitivos en la región. Entonces, en su opinión, yo quisiera saber, en su opinión, ¿dónde es que está el problema? ¿Dónde es que se están generando los mayores sobrecostos que no nos permiten ser competitivos? Eso por un lado. Y mi otra pregunta es que acá yo creo que hay tres elementos, ¿no? Cuando es un operador logístico, entiendo que es el que reúne el agente de carga y el agente de aduanas. Tenemos otras empresas que solo se dedican al agenciamiento de aduanas y otras que solamente son agente de carga. Entonces acá, cuando se le va a dar estas funciones ante la administración aduanera a los que solamente funcionan como agente de carga, ¿eso es correcto? Si es que hay funciones que son delimitadas, que entiendo yo que corresponderían más a la gente de aduanas y que también a veces hay responsabilidades que son parte del cliente en sí, ¿no? Que por falta de información o burocracia que generan dentro de las empresas es que a veces no hay el cumplimiento de parte de la agencia de aduana o de los agentes de carga que intermedian, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista. Lo hacemos en orden y lo hacemos uno por uno, si hay algo más que tienen que decir, que es la ronda final. ¿Les parece? Tiene la palabra el señor Eduardo Rey. Gracias, señor presidente. Respondiendo un poco lo que se comenta últimamente, justamente parte de la informalidad que se genera es la madre del cordero de los sobrecostos de los importadores y exportadores. Porque resulta que una empresa como la nuestra, formalmente establecida y con todos los requisitos, presenta una propuesta, una cotización, el cliente la aprueba, pero si fuera por los intermediarios, lo que hacen los intermediarios es van sumándole, discúlpenme la expresión, pero ese es el término que usamos, los famosos trinches, que a la hora de los loros terminan pagando mucho más que la cotización inicial propuesta por un agente de carga perfectamente establecido. Entonces, definitivamente la informalidad es uno de los problemas que originan los sobrecostos del comercio exterior, eso hay que tenerlo claro. Y lo segundo que menciona sobre los operadores de comercio exterior,
efectivamente, me parece, y eso es un tema que me gustaría reconfirmarlo, los agentes de carga no podemos ser a la vez agencias de aduana. Estamos impedidos por ley ser ambas funciones. Pero sí podemos subcontratar. Yo como agente de aduana puedo subcontratar una agencia de aduana y al cliente, perdón, como agente de carga puedo subcontratar una agencia de aduana y al cliente le ofrezco una propuesta integral. Pero nuevamente seria, con todo lo que prescriben los costos que necesita la operación y que no hayan sorpresas posteriores. El problema es cuando aparecen estos entes adicionales que van sumándole al costo final de la operación. Y esto es lo que creo que estamos todos de acuerdo que hay que impedirlo, ¿no? Gracias, muy amable, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Vicente Pesante. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, congresista Noceda. Sí, efectivamente creo que usted ha dado un buen ejemplo, que es el de agentes de aduana. En mi caso, nosotros tenemos las dos operaciones, agentes de carga y agentes de aduana. En el caso de las agencias de aduana, somos estrictamente supervisados, constituimos una fianza. Claro que manejamos o somos, digamos, de alguna manera, depositarios o salvaguardamos los tributos para el Estado, ¿no? Declarando las pólizas de importación, etcétera. Pero creo que ese es un buen ejemplo, porque las agencias de aduana son totalmente formales. Ahí tenemos un metraje mínimo para abrir una oficina, no solamente la central, en nuestro caso tenemos en provincias, en cada provincia tenemos que abrir una oficina con determinada característica de infraestructura, tener sistemas. Entonces yo creo que ese punto de ver cómo se normó a los agentes de aduana les puede dar una buena idea de cómo se formaliza el sector también de los agentes de carga. La gran diferencia para tener es que en los casos de los agentes de carga somos sí depositarios y hasta tenemos, digamos, en propiedad transitoria las mercaderías y no está, digamos, sujeta a los tributos esa parte de la cadena. Pero creo que yo he tenido la suerte de trabajar en otros países de la región. Estuve trabajando hasta hace un año en Chile y podría decir que la aduana peruana no tiene nada que envidiarle a la aduana de otros países. Y yo creo que mucho de esto se debe a la buena formalización del sector. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Vicente. Tiene la palabra el señor Rafael del Campo. Gracias, señor presidente. Comparto plenamente lo que dice Vicente. Yo he sido agente de aduana por más de 24 años y lo cierto es que la aduana es un ejemplo. La aduana peruana es uno de los ejemplos a Latinoamérica y no sé si en otros continentes, pero hemos avanzado muchísimo. En cuanto a formalizar al informal, yo creo que eso, congresista Melgarejo, perdóname. Yo creo que todo cae por su propio peso. O sea, aquí estamos hablando, no estamos hablando de 10.000, de 20.000, de 50.000 informales que están con su maletín afuera. Estamos hablando de un grupo muy reducido que de cierta manera sería muy cretino de mi parte decir que están involucrados con narcotráfico, pero créanme que hay muchas personas que son las que manejan un poco el tráfico de mercaderías y quienes hacen sus exportaciones de manera formal terminan siendo sembrados. O sea, un poco el tema de seguridad que mencionaba Juan Carlos, que son temas que se van a ver mucho más adelante para aquellos que tengan que formalizarse. Pero es muy importante que la cadena no solamente tenga un beneficio para el usuario, sino que sea una cadena segura, ¿no? Y para eso estamos vinculados con varios organismos internacionales que obligan a que el país siga en esa línea. Es un poco lo que quería decir y lo dejamos a Juan Carlos, creo que coincidimos en el tema porque la parte de sobrecostos es su banderita. Así que yo lo dejo a Juan Carlos ahí. Sí, don Armando, dígame. Pero acaba de señalarse, señor presidente, gracias, a través suyo, acaba de señalarse que hay un grupo informal que termina haciendo todo lo que ustedes han acusado como algunos vicios. Pero estos informales no trabajan con los formales, o sea, finalmente hacen de intermediarios de los propios formales. Entonces, ¿qué hacer para evitar de esta intermediación informal? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Armando. Tiene la palabra el señor Juan Carlos León. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Un poco respondiendo a la pregunta del congresista Villanueva,
La única forma es penalizar a aquellos que pretendan actuar como agente de carga, haciendo una promesa a sus clientes de algo que ellos no están autorizados, ¿no? La verdad que son parte del sistema, ¿no? Pero el ejemplo que mencionó Rafael creo que grafica con claridad a qué están expuestos estas pequeñas empresas, y son realmente pequeñas porque es el dueño el que hace todo. Él compra, vende, paga, ayuda en cargar la materia prima, corre con la parte de maquila. Realmente son un grupo bastante grande de empresas donde no existe capacidad ni tiempo para hacer otra, y contratan a un cercano que le ha prometido hacerle este servicio. Entonces, esa promesa que hace esa persona la hace en base a una confianza depositada en él, pero él no tiene las autorizaciones. Entonces, debería ser penalizado por uno o por otro lado, digamos, directamente o para cerrar el paso a que tenga una relación. Y ahí agrego, porque ellos acaban agregando facturas a las que reciben. Cuando él mencionaba que iba donde el señor Vicente para pedirle que le pase los documentos, bueno, a las facturas de las empresas formales se suman facturas adicionales que emite este informal, digamos, porque igual tiene un RUC, pero tiene un RUC como un comerciante. Entonces, no es una empresa que esté autorizada para el trabajo de emisión de documento de transporte ni agente de carga, pero sí tiene un RUC con el cual puede hacer una factura. Entonces, la lista de pagos que acaban haciendo es bastante larga. Pero, como usted dice, creo que ha sido clave lo que acaba de mencionar, es parte de una cadena que hoy día se está permitiendo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que cerrarle el caño. Y creo que hay que buscar algún tema de penalización, ¿no? Muchas gracias, Sí, señor León. Si me permite, porque había una Hay pregunta. dos preguntas más. No, sobre lo vamos a responder porque van a preguntar los dos. Le respondemos a la final. Usted, señor Rey, y usted. Tiene la palabra la congresista Seda. Para pedir una pequeña aclaración sobre las preguntas que había hecho anteriormente. A ver, yo quisiera saber en cuanto a lo que son las responsabilidades que tendrían que asumir estos agentes de carga, ¿no? Porque tengo entendido de que hay agentes de carga que solamente ofrecen pues el agenciamiento, o sea, el tema del flete, pero hay empresas que deciden trabajar siempre con sus agentes de aduanas que ya son de confianza. Entonces, ¿por qué le estaríamos atribuyendo responsabilidades en relación a la administración aduanera a los agentes de carga que no ofrecen el servicio de aduanas? Eso por un lado. Y lo otro, con mi pregunta de dónde es que están los sobrecostos, era, o sea, aparte de la informalidad, era por el lado de ¿dónde creen ustedes que están los mayores sobrecostos a nivel local, ¿no? En el tema del transporte, en el tema, están con las navieras, en el puerto, ¿dónde es que están los mayores sobrecostos? Gracias. Gracias, congresista Noceda. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores para que puedan contestar. Gracias, presidente. Mi saludo a los colegas, a todos los invitados. Escuchando a cada uno de ustedes las inquietudes, me queda una profunda preocupación de que los pequeños microempresarios están siendo sumamente maltratados en esta situación por un descuido, si lo quiere ver así, del Estado. Pero justamente esta comisión está acá para poder escuchar a cada uno de los sectores y poder enriquecer este proyecto de ley. Me gustaría que usted nos haga una propuesta seria, responsable, porque ustedes lo viven el día a día, ¿no? En función de eso, nosotros haremos el análisis, el debate, y acá en la comisión se incorporarán dentro del marco legal, ¿no? Y tendremos un dictamen mucho más acorde a la realidad y que realmente pues beneficie y ayude a nuestros pequeños microempresarios, tomando en cuenta que ellos son el motor del desarrollo del movimiento económico en el país. El 80% es las pequeñas microempresas. Bueno, yo espero
su aporte de ustedes después de haber escuchado esta situación. Y por otro lado, el tema de la seguridad. También dan a entender que esta cosa pues se está convirtiendo en tierra de nadie, ¿no? En el anterior tema que estuvimos viendo también, los casos de comercio exterior, hemos hecho la invitación a los señores de la seguridad, en este caso de los puertos y principalmente el puerto del Callao. Y bueno, nos dieron toda una exposición de que ellos estaban trabajando, pero probablemente ahora se ha descuidado esta situación. Esperemos que si ustedes tienen algunas denuncias puntuales referente a alguna responsabilidad de algunos encargados referente al tema de la seguridad, que nos hagan llegar y nosotros tomaremos las acciones correspondientes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Clemente. Tiene la palabra el señor Eduardo Reiré para poder contestar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, han salido varios temas que quiero empezar por el primero con relación a lo que discutíamos anteriormente. Me parece muy bien que nosotros podamos plantear aunque el planteamiento que ya existe del proyecto nos parece bastante bueno, simplemente añadiendo y dejando muy claro, hay que definir el tema de la fianza, y a eso iba con mi intervención. Anteriormente, y que me corrija Rafael si me equivoco, las agencias de aduana se llaman agentes afianzados de aduana. Y eso, no sé si se sigue siendo así, pero quizá añadir esa palabra a los agentes afianzados de carga ya implica bastante, porque el que simplemente no pone la fianza no va a tener la posibilidad de actuar como agente de carga. Eso es un tema que lo podemos dejar ahí, probablemente en el reglamento se pueda definir. Y contestándole a la congresista Noceda, creo que nuevamente cuando uno es formal, creo que definitivamente la informalidad es un problema que lo vivimos en todos los sectores del país, pero cuando uno es formal y es transparente en su propuesta, no importa si subcontrata una parte del servicio, lo importante es que esté claro en la propuesta. Y eso es lo que nosotros como agentes de carga, sí, nuevamente los agentes serios y los que estamos en APACIT, nos cuidamos de eso. Planteamos un formalismo, una propuesta absolutamente detallada y con todos los agentes de seguridad que hay alrededor. Hay empresas como BASC que aseguran el tema de seguridad, la misma ISO, el tema de la OEA, que es otro tema que también está previsto. O sea, me parece que cuando uno, lo que más nos cuidamos de las empresas formales es de justamente evitar que haya ningún riesgo ni de contrabando, ni de temas de drogas, ni de tráfico de drogas, ¿no? O sea, que me parece que eso lo quería aclarar. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Vicente Pesantes. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Congresista Noceda, yo creo que ahí donde le quería aclarar un poco el punto era en la responsabilidad del agente de carga, ¿no es cierto? Si bien los agentes de aduana tenemos, porque también soy agente de aduana, responsabilidad en cuanto a los tributos aduaneros, los agentes de carga tienen algunos marcos normativos también, que por ejemplo son el de emitir o adelantar los manifiestos de carga, que quiere decir básicamente adelantar qué está llegando en cada buque o en cada contenedor, de tal manera de que pueda haber una revisión de parte de aduanas para temas tributarios y probablemente otro tipo de revisión en cuanto a la seguridad de la carga. Entonces, hace algunos años se planteó estas transmisiones a tiempo, y el no hacerlo obviamente quedaba que el tiempo de revisión sea corto para darle la redundancia, para ser revisado, y esto genera unas multas. Y estas multas llegaron a ser varios millones de dólares, y obviamente los que pudimos y fuimos a la aduana a regularizar este tema, fuimos los agentes de carga formales. Los agentes de carga informales no pagaron nada. Y si podemos sacar, y probablemente a través de nuestra oficina podemos enviarle cuántos agentes de carga dejaron de pagar sus tributos y sus multas, se podría sorprender. Varios millones de dólares, varios millones de dólares. Entonces, el agente de carga no es que no tenga la responsabilidad porque eso es lo que traslada, pero también hay
trámites preaduaneros, si lo podemos llamar de esa manera, donde tenemos responsabilidad, y el no operar de la manera correcta generaría sobrecostos no solamente a los importadores, sino al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto que quería aclararle, ¿no? El segundo punto, porque hablamos bastante también de las pymes, que creo que es algo que es parte del motor de desarrollo de nuestro país, pero también no debemos de olvidarnos de los empleados. Los empleados de estos agentes no formales no están en planilla, etcétera. Entonces, yo creo que ese es otro punto que también tenemos que ver como país, que la formalización hace que la contratación del personal sea como debe ser. Volviendo al caso aduanero, en el caso aduanero, un trabajador de una agencia de aduanas que no esté en planilla con 100% al día no puede entrar a hacer un trámite aduanero. ¿Por qué no hacer lo mismo con la parte de carga, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que pensar en todo este grupo de trabajadores informales que son captados por estas agencias y lo hacen de manera irregular. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el señor Juan Carlos León. Gracias, señor presidente, por su intermedio para dar respuesta a la congresista Noceda. El tema de sobrecostos es un tema que data ya de bastantes años. No hemos tenido éxito con las propuestas que se han dado. En este proyecto de ley no cabe un poco dar medidas para eso porque el tema es bastante más complejo, ¿no? Y básicamente, como con UTFI hemos hecho llegar a los ministerios correspondientes varias propuestas, y nuestra propuesta es que el Perú siga los marcos normativos internacionales. Por ejemplo, el tema del flete liner, que es el flete básico, el flete mínimo, no se respeta en el Perú y hay una serie de cobros que van más allá de este concepto, ¿no? El flete liner debería ser pagar el flete, pagarle al puerto por su descarga y tenemos un costo total. Y eso debería ser, como es en el primer mundo, alrededor de $400 por contenedor de 20 pies. A mí me toca ser parte de los encuestados por el Doing Business. Es una encuesta que realiza el Banco Mundial, es un indicador de competitividad. Y en la encuesta del año pasado a mí me salía que para exportar el costo en el Perú era alrededor de $1.300 por contenedor de 20 pies, contra estos 400 que le digo que ocurre en primer mundo. Entonces acá hay un diferencial grande. A esto agrego, en el año 2016 tuvimos la oportunidad de participar apoyando al Banco Mundial en un estudio de costos logísticos, y según el Banco Mundial ellos le llamaron no sobrecostos sino costos evitables. Y en promedio lo que ellos decían era que habían no menos de $300 por contenedor de 20 pies de costos evitables. Si en el Perú movemos 2 millones o algo más, estamos hablando de cerca de $600 millones de sobrecostos. Creo que es más, pero nos quedamos con esa cifra donde una entidad reconocida en el mundo dice son 600 millones por lo menos que hay sobrecostos, ¿no? Y ahí nuevamente la tarea es adecuar las normativas del alcance del contrato de transporte a las normas internacionales. No se trata de caprichos ni de Juan Carlos León, ni con UTFI, ni ADEX, ni ningún otro gremio de la carga que pretendamos tener algo gratis, ni mucho menos, ¿no? Al Perú nos toca competir. Yo he trabajado más de 30 años en el comercio exterior y sí me tocaba vender en mi experiencia más de 35 destinos en el mundo y competía con muchos países. Entonces, simplemente los precios se transan puesto en el lugar del consumidor. Usted cuando quiere comprar algo no le interesa el precio de Hong Kong, ni el precio en Tokio, ni en Rotterdam o Los Ángeles. A usted le interesa el precio puesto en su mano. Cuando uno hace clic en Alibaba, quiere el precio puesto en su mano. Bueno, igual los exportadores. Entonces, ¿cuánto le queda a un exportador en su bolsillo? Hay que restarle el flete y todos los costos logísticos.
Y como tenemos altos costos logísticos en nuestro bolsillo, de nuestros exportadores y más aún en los pymes, les queda menos plata que exportadores de otros países de primer mundo o de países algo más desarrollados. Entonces, el tema es bastante serio en la medida en que el no actuar sobre estas condiciones hace que nuestros exportadores sigan teniendo ingresos menores a los exportadores de otras partes del mundo. O sea, lo que usted menciona realmente es bastante importante. En lo personal, a mí me tocó presentar una denuncia, yo la presenté personalmente antes de estar en los temas de gremios, eso fue en el año 2005, Indecopi me dio la razón, se llevó adelante una investigación, pero bueno, los años que demoró Indecopi, no tengo fortuna personal para haber bancado los estudios y el sustento durante los 5 años. Al final salieron recomendaciones que se dieron al Estado, lamentablemente no se han seguido, donde Indecopi decía que había falta de transparencia en el sector y que era necesario la regulación de parte de ciertas entidades. O sea, acá hay un trabajo, el estudio del Banco Mundial creo que es una muy buena referencia, el secretario técnico de la comisión tiene ese estudio, se lo puedo hacer llegar nuevamente, creo que es un documento importante para que usted pueda verificar ahí un poco el detalle. En lo personal me tocó convencer, digamos, a exportadores para que entreguen sus facturas y el Banco Mundial pueda construir un poco cómo se produce en todo esto. Fueron expertos internacionales quienes revisaron y recibieron toda esta documentación y ellos compararon con otras partes del mundo y dijeron el modelo que ocurre en el Perú no ocurre en otras partes del mundo. O sea, es un modelo sui generis y que encarece tremendamente nuestra logística. Ahí hay un tema de la mayor importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor León. Muchas gracias a todos los invitados. En primer lugar, ha quedado grabado todo lo que han expuesto, han tomado en cuenta todos los asesores y creo que el inicio de esto va a ser, por lo menos, veo con satisfacción el proyecto de ley para poder mejorarla. Y bueno, esto lo vamos a llevar todavía al Pleno, vamos a trabajarlo bien y esperemos que salga algo pues, que beneficie a nuestro país. Y bueno, quiero también decirle que acá 3 presidentes, acá tenemos la presidenta de Cultura, la presidenta de Educación, que ha engalanado y ha embellecido nuestra mesa. Y sobre todo creo que vamos a tener los votos correspondientes porque ella suma una gran cantidad en su comisión y aquí también. Creo que por ahí está el éxito. Lo expresado por nuestros expositores serán considerados en el análisis que efectúe la comisión al momento de elaborar el predictamen correspondiente. En nombre de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, agradezco a nuestros invitados por sus representaciones y los invito a retirarse en el momento que lo juzguen conveniente. Que este fin de se suspenda la sesión por breves momentos.
No. Bueno. Bueno, se reabre la sesión. No teniendo quórum en el momento adecuado, vamos a dar por leído las asistencias y inasistencias. Martorell Sobero, con licencia. Lazo Julca, con licencia. Tenemos Herrera Arévalo Marita, licencia. Tenemos Arimborgo Guerra Tamar, con dispensa. Ananculí Gómez, dispensa. Narváez Soto, dispensa. Palomino Ortiz, dispensa. Por lo tanto, no teniendo quórum, se levanta la reunión a las 4:27. Sin antes decirle que la próxima semana tenemos al ministro para poder exponer un tema especial y sobre todo también ver la posibilidad de poder cambiar el horario de nuestra reunión, que tenemos posiblemente los días martes 4:30. Muchas gracias.